Ya está, perfecto. A ver, nos habíamos quedado en la clase previa, habíamos avanzado hasta la configuración del plan contable estándar. De hecho, que los que no pudieron asistir a la clase anterior, ya nosotros vamos a colgar entre mañana como máximo el video de la primera sesión al canal de YouTube, donde igual lo pueden revisar todo lo que hemos podido avanzar. De hecho, es muy importante que revisen esta primera sección porque hemos visto bastante el tema de configuraciones, en donde es lo esencial para poder iniciar a operar el sistema a partir de la creación de una segunda empresa en adelante, ¿no? Siempre la primera empresa, el sistema ya viene configurado con todos los parámetros necesarios para que tú empieces a ingresar información, ¿no? Pero cuando ya creamos una segunda empresa en adelante, hay que hacerle todo un proceso de configuración de los distintos módulos, localizaciones, como hemos visto acá, documentos, ingresar tipos de cambio y el manejo del plan de cuentas, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a complementar un poco con ya el manejo de los centros de costo, las configuraciones del centro de costo, cómo deberían operar, y con ello ya sería como que la primera parte de configuraciones estaríamos pasando ya al registro de operaciones iniciales, ¿no? Que tenemos programadas para este módulo, ¿no? Las reuniones, o las clases, mejor dicho, van de lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la noche, dentro de las 2 horas, lo que podamos avanzar de las tres etapas que tenemos. Estamos en la primera etapa, la fase uno, que es directamente todo el tema de configuraciones y operaciones básicas. Luego vamos a ir por acá al nivel 2 ya, donde vamos a ir un poco ya conociendo temas de configuraciones, sincronizaciones, importación de registros desde las plataformas de SUNAT, y al final vamos a terminar tal cual con el tema ya de manejo de procesos de diferencias de cambio, procesos de conversión también. En esta versión vamos a manejar ello. Es ya la emisión de los balances. Tenemos el pack financiero que también está en la nueva versión 2026. Ahí lo vamos a ir cuando lleguemos a ese punto, vamos a verlo, que es un análisis de estados financieros. De hecho, que algunos participantes ya casi ya lo han podido ir explotando, ya lo han conocido. Entonces, toda esta parte vamos a ir trabajándolo durante o a lo largo de todas estas sesiones, que vamos a darlos entre lunes, miércoles y viernes en esas 2 horas por cada día, ¿no? De hecho, no le pongo una fecha fin porque es de acuerdo. Lo que no quiero es avanzar para cumplir un horario. Pues, de hecho, lo que queremos es que todos los que estamos en sala, conforme vayamos avanzando o tocando los puntos, se quede totalmente claro, y si es que hay alguna duda, importante de que nos hagan saber o nos consulten o me consulten para poder absolverla en el momento. Listo. Dicho ello, vamos a tocar ahora la configuración ya de los centros de costo. Vamos a ingresar a la plataforma, sin ingresar desde cero. Estamos trabajando con la empresa 2 e ingresamos a la plataforma. Cerramos de acuerdo a cómo nosotros utilizamos el sistema. Lo podemos dejar para utilización de manera horizontal, o si no, lo dejamos operativo, o lo dejamos visible el menú de manera vertical, ¿no? De acuerdo a cómo se trabaje. Yo lo voy a cerrar y vamos a trabajar solamente con las opciones que tenemos de manera horizontal. Ahora, cuando hablamos de los centros de costo, el sistema, de hecho, cada vez que nosotros queremos hacer un registro de una factura, especialmente en el caso de compras, nosotros todas las 9, como hemos visto un poco en el tema del plan de cuentas, por acá, en la sección de otros gastos, tenemos todas las 9 que están trabajando hoy en día dentro del plan contable. Entonces, ¿cómo se contabiliza o cómo recae los registros automáticamente en estas 9? El sistema está configurado que mediante los centros de costo, viene con 3 definidos, que es uno para la parte operativa,
La parte de administración y la parte de gastos de venta o la parte de comercial viene definido como centros de costo estándar del sistema. Entonces, en función a los centros de costo, es que automáticamente si tú seleccionas o trabajas con una cuenta 6, que le asignes un centro de costo y en el plan de cuentas está configurado de esa manera, el momento que se guarde el voucher, automáticamente lo que va a hacer el sistema es asignar la 9 que corresponde, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos esa configuración de los centros de costo? Nos vamos a archivo, definición finanzas y en contabilidad analítica. Y acá tenemos la sección de cuentas analíticas o centros de costo. El sistema viene con 3 predefinidos, como les comentaba. De hecho, puedes crear muchos más centros de costo, eso no hay una limitante, pero el sistema por default te trae los 3. De acuerdo al negocio, algunas empresas esto lo consideran como áreas administrativas de la compañía, entonces crean el departamento, el área de repente de administración, contabilidad, finanzas, marketing, de repente la propia área de ventas, los pueden expandir como departamentos de la empresa, pero siempre va a pasar que estas áreas van a tener una función. Quiere decir que va a ser una función de tipo administrativa, una función de tipo comercial o ventas, o va a ser una función operativa, ¿no? Puede ser para empresas industriales, puede ser para empresas de servicios, todos los costos relacionados la prestación o producción del bien, prestación de servicio o producción del bien, entonces lo puedes acumular en la parte de producción, ¿no? Ahora, viene con el nombre de producción, tú lo puedes editar, le puedes cambiar el nombre según como lo necesites. Ahora, puedes agregar, puedes editar los nombres y configurar incluso si es que no estás de acuerdo con una 9 que el sistema te recomienda, le puedes crear otra 9 y asignarle la 9 que necesitas. Entonces, si nos vamos, le quiero editar o modificar, por ejemplo, acá dentro de la configuración existe el nombre y un número al lado derecho, que es el código con el que está configurado este centro de costo. Luego tenemos por el lado de, tiene que estar marcado con el check de generar apuntes contables. Porque ¿cuál es o qué es lo que, si es que no tengo marcado este check, qué es lo que va a pasar? Por más que yo utilice el centro de costo, por más que yo lo pueda utilizar o lo pueda asignar en un registro, no me va a hacer ningún asiento de destino, porque de hecho no está marcado el check para que haga asiento de destino. De acuerdo al negocio, muchas empresas usan los centros de costos sin necesidad de hacer una empresa, una clase 9, entonces no tenemos que obligarlo a que haga siempre la clase 9. Por ahí va la funcionalidad, ¿no? Entonces, de por sí todas vienen marcadas porque todas deberían hacer una una clase nuevo deberían registrar una cuenta 9, ¿no? De acuerdo a cómo se esté configurando. Entonces, si le pongo nuevo, por ejemplo, yo puedo acá agregar un nuevo centro de costo. Tengo el código en el lado derecho y el nombre. Si es que no tengo aperturado el código al lado, simplemente veo el nombre. Lo que yo tengo que ir es a archivo, inicialización, parametrizaciones generales y acá tengo una opción que nos indica que los centros de costo la codificación sea manual está con el check. ¿Qué pasa si yo le quito el check? Por ejemplo, lo grabamos y por este lado le damos nuevo. Entonces, en automático lo que va a pasar acá, el sistema va a recomendar, según el centro de costos que estás eligiendo o el que has elegido para crear uno nuevo, te va a recomendar automáticamente el número siguiente al que vas a operar. Por ejemplo, estás del 300, te recomienda el 301. O, bueno, de acuerdo al siguiente correlativo del último creado. Así está diseñado para poder generar el correlativo de los centros de costo. Entonces, si uno quiere personalizar la numeración, simplemente le damos en codificación manual, grabamos esta configuración. Ahora sí ya tú puedes elegir el centro, el código del centro de costo que quieres digitar y su número, ¿no? De hecho que con su check de apuntes contables y su configuración del elemento 9. Ahora, ¿qué más tenemos en esta configuración de centros de costo? Nosotros también tenemos los modelos de distribución analítico. ¿Para qué le llamamos nosotros o a qué involucra este modelo de distribución? Normalmente cuando yo quiero combinar
centros de costo. Cuando yo creo un centro de costo, automáticamente se agrega en este modelo de distribución, pero sin embargo yo puedo hacer combinaciones de centro de costo. A veces yo tengo un gasto, los comunes de servicio público, normalmente digo, ok, 20 para administración, 80 para ventas, o 50-50, o 60-40, o puedo utilizar los tres centros de costo. De repente es un servicio, por ejemplo, no sé, de seguridad de una planta donde están todas las áreas de la empresa, entonces el servicio de seguridad se distribuye entre todas las áreas a un función, a un porcentaje, ¿no? Entonces yo puedo crear acá un modelo de centros de costo. Yo le digo, por ejemplo, vamos a crear uno que sea una combinación simplemente de administración y venta. Entonces, en la parte inferior indico qué centros de costo es lo que van a operar. Entonces le digo administración y le digo 50%. Y le digo luego ventas, el otro 50%. Siempre debe sumar 100% la distribución, porque la idea es que cuando yo registro una factura, esta asignación esté en función al porcentaje de cada uno y debe ser 100%. Bueno, acá me guío de las mismas cuentas que debe tener la parte de administración. Terminamos de configurar. Y con esto lo que hemos hecho es tener un modelo de distribución adicional. No es un centro de costo, sino es un modelo de distribución que cuando yo tenga los registros o pueda querer registrar una factura o no cuenta que necesite un centro de costo, me va a mostrar los tres primeros que son centros de costo y un cuarto que es básicamente un modelo de distribución. Que cuando yo registre la cuenta 9 se va a repartir en función a los porcentajes asignados. Ahora, cuando vayamos registrando operaciones de comerciales, ahí vamos a ir viendo de cuál es el impacto en los asientos contables de este registro o de esta configuración. Eso es lo que tenemos nosotros activado por ahora para efectos de el manejo de centros de costo, los centros de costo puro o las combinaciones que son dentro de los modelos para poder hacer ponderaciones de los gastos de acuerdo a un porcentaje que se utilice en la función, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tenemos con centros de costo. Hasta ahí todo bien. De repente, alguna consulta, alguna duda de la operación de centros de costo. ¿O sabían que había este tema de modelos de distribución? Porfa, lo importante es que consulten. Si es que tienen alguna duda, si tienen claros, igual seguimos. Pero si hay consultas, por favor, ahí me van haciendo me van haciéndolas saber. Listo. Ahora vamos un poco ya al tema de la creación de socios de negocios, que le llamamos nosotros al maestro de proveedores, clientes, trabajadores y honorarios, ¿no? Ese acceso lo tenemos en socio de negocio, maestro de socios de negocio. El sistema viene configurado, bueno, en este caso no tiene ningún honorario, pero sí tiene con algún trabajador y con algunos proveedores. Entonces, básicamente el sistema clasifica los RUC que nosotros ingresamos en los registros. Puede ser el mismo RUC tanto como cliente y como proveedor. ¿Por qué lo podemos ingresar de manera separada? Porque el tratamiento para cada uno es distinto. Como cliente puedo tener, por ejemplo, unas condiciones comerciales de manera distinta a las que yo manejo como proveedor. O de repente, puntualmente que podría tener otra diferencia, por ejemplo, en que yo le vendo en soles y solamente le compro en dólares. Entonces hay muchas diferencias en las que se puedan trabajar. De repente yo vendo bienes y le compro servicios. Entonces toda esa diferenciación te hace que tú tengas que crear de manera independiente cada uno de los RUCs en el maestro de socio de negocio. Si yo quiero crear un cliente, importante acá,
automáticamente, si es que nosotros subimos la información desde el Excel o desde la opción de Sire, cuando los clientes no existen dentro de la base de datos, el sistema los crea en automático y los agrega a la base de datos. Pero también los puedes ingresar de manera manual, ingresando un RUC, ingresas acá automáticamente, vamos a ver, con el RUC, hacer la consulta SUNAT e ingresamos la información dentro del sistema. Importante acá el qué debemos considerar al momento de agregar un socio de negocio al sistema, ¿no? En el caso de clientes, de repente si por ahí manejan ustedes, tienen clientes donde les piden que manejen temas de vencimientos, tema de fechas de vencimiento en los documentos. Importante, si tienen condiciones de pago que puedan asignarle, de repente ya lo crean a cada cliente que tiene con su condición de pago, para que cuando registren las facturas automáticamente esto les sirva para los vencimientos, en el caso del perfil contable, ¿no? Para la parte ya del perfil comercial empresa, sí, de hecho es muy importante que registres toda la información de la ficha del cliente, porque no solo hablamos de condiciones de venta, sino hablamos, de repente quieres llevar personas de contacto, direcciones, cuando si tienes por el servicio de facturación electrónica, acá se llena la facturación, uno para emitir tus facturas, el otro para hacer despachos, si queremos hacer los lugares de entrega, entonces es toda una ficha del cliente que lo podemos llenar, ¿no? Y luego, ¿qué más podemos ver? Si es que a este cliente le facturamos nosotros con detracción, el sistema te permite registrar las ventas afectas a detracciones. Entonces, acá simplemente le damos sujeto a retención. Dentro de nosotros, retención de tracción es lo mismo porque es retirar parte de lo que vas a cobrar de la factura directamente. Y acá le asignas, si es que fuese una detracción, dentro de la tabla que está publicado a la fecha. Incluso también puedes identificar si es que tu cliente es retenedor. Tú puedes tener le puedes tener a quien le vendas son retenedores y hoy quiero saber que la retención o quiero que las retenciones vayan a una cuenta independiente de manera separada de lo que tengo neto por cobrar. Ok, yo acá le creo lo afecto a retención para que cuando se registren los documentos, este, estas cuentas contables o los importes que van para cada, para cada cuenta se vaya de manera separada. Entonces, todas esas fichas yo lo puedo actualizar al momento de crear el socio de negocio. Si es que fuese así, si es que no, simplemente me quedo con lo que el sistema lo crea en automático al momento de subir la parte de ventas. Entonces agregamos, por ejemplo, un socio de negocio tipo clientes. Puedo agregar lo mismo en el caso de honorarios. Importante acá el tema de honorarios. Por ejemplo, agregar un RUC. Importante de frente, aparte de los restos de datos acá, es si es que a este recibo por honorario le vas a afectar renta de cuarta. Entonces, si ya sabes que es un tercero que siempre emite sus recibos como renta de cuarta, entonces vienes y acá le afectas a que esto debe tener una retención de cuarta categoría. Debe estar configurada para qué? Para que cuando tú registres el recibo, al momento de poder jalar los tributos a los que está afecto como retenciones, te salga la renta de cuarta categoría. Entonces le damos acá, lo agregamos y tenemos al honorario dentro de la lista o dentro del maestro. También podemos hacer nosotros o agregar ya los proveedores. Viene el sistema con los principales, podemos agregar uno específico y hay algo que podemos considerar dentro de crear los proveedores. De hecho, también las condiciones de pago las podemos crear, son separadas las de clientes y de proveedores. Lo que sí tenemos que acá, por ejemplo, agregar es el tema de finanzas. En la parte de finanzas, también el tema de tracciones. Si yo quiero manejar el tema de tracciones, el sistema te permite manejar o generar incluso el archivo de pago masivo de tracciones. Entonces, simplemente lo configuramos en esta sección de socios de negocios, a qué tracción está afecto el proveedor que vas a agregarlo y simplemente esto se actualiza e incluso si es que nosotros queremos importarlo desde el registro de compras,
Le damos la detracción, le damos fijar como estándar, actualizamos y le damos grabar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que cuando nosotros importemos el registro de compras desde la propuesta de Siri, por ejemplo, estos documentos se van a registrar, los que están marcados o configurados en el Excel. Para afectar a detracción, se va a calcular y se va a separar, igual que en el caso de ventas, de las retenciones. Entonces, por este lado, agregamos clientes, proveedores, honorarios y también el lado de los trabajadores. Entonces, yo le nuevo acá. En los trabajadores, igual que también traemos la información con el DNI del trabajador. Y acá es un dato importante en la parte de finanzas, es que tenemos que llegar a la cuenta de empleados. ¿Para qué nos sirve esta cuenta? Porque esta cuenta es la con la que voy a operar de manera automática cuando yo tenga que trabajar con el DNI o con el código de este socio de negocio. Por ejemplo, vamos a ponerle sueldos. Entonces, cada vez que yo jale en algún formulario, en un asiento de diario, de repente en una salida de bancos, como cuentas como un pago anticipado, me va a jalar automáticamente esta cuenta, ¿no? Entonces, por eso se pone una cuenta por default para que ya venga configurado al momento de hacer el tema de las transacciones del día a día, ¿no? Y acá agregamos. Entonces, básicamente es consultar los socios de negocio desde SUNAT o de RENIEC, que básicamente el sistema está configurado para ello, y agregar las condiciones, básicamente el tema de impuestos, ¿no? Tanto de retenciones, de tracciones, retenciones de cuartas, retenciones de ventas a clientes. Si es que tú tienes que tener un control o deseas tener un control de manera separada respecto a lo que tienes que por pagar o cobrar de manera neta, ¿no? Entonces, ya hemos avanzado con el tema de socios de negocio. Porfa, si tienen dudas o si hay alguna consulta, se me van interrumpiendo y preguntando. Ahora sí, ya vamos un poco al registro de operaciones, manuales dentro del sistema. Poco a poco en las siguientes secciones vamos a ir cómo se importa desde el CIRE, que las consideraciones que debemos tener, pero acá ya vamos haciendo el registro de las operaciones netamente como si tuviéramos que ingresar toda la información uno a uno al sistema, ¿no? Entonces, para el lado de las licencias, diríamos, el sistema tiene por dos módulos para poder ingresar la información. Para el lado de las licencias financieras contables, siempre van a estar por el lado de finanzas, en el lado de clientes o proveedores. Por estos módulos ingresan la información. Para el lado ya de empresarial, para el lado de las licencias RP, la parte de clientes ingresa por ventas y la parte de compras ingresa, bueno, netamente por compra la factura de proveedores, ¿no? Vamos a trabajar por finanzas, proveedores, facturas, por ejemplo. ¿Qué hace el sistema? Primero te lista todas las facturas que tú tengas en la lista de facturas registradas. Si es que no hay ninguna, está vacío y podemos empezar a ingresar desde acá la información, ¿no? Así como lo había mencionado al momento de ver la configuración del tipo de cambio, cada vez que tú quieras ingresar una información al sistema, siempre te va a pedir el sistema que ingreses el tipo de cambio. Es algo ya definido y por default que está en el sistema configurado. Entonces simplemente nos conectamos a SUNAT y extraemos el tipo de cambio, ¿no? Guardamos. Como no hemos ingresado ninguna información, simplemente hasta la fecha hemos hecho el tema de parametrizaciones. Bueno, antes de ingresar a ingresar operaciones, nos faltó una configuración adicional que no lo había tenido mapeado, pero una configuración adicional que tenemos que hacer. Cuando creamos una segunda empresa, ¿ya? Siempre antes de empezar a registrar cualquier operación, tenemos que reindexar las tablas. ¿Qué es reindexar las tablas? Básicamente es pasarle un proceso del sistema para que puedan ver que toda la estructura creada esté ok, y si es que hay alguna de repente por hacer un ajuste, el sistema lo haga en automático. ¿Cómo hacemos ese proceso? Esto es muy importante para evitar
que salga algún mensaje o alguna alerta en el momento de estar registrando alguna operación, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vamos acá? Inicialización, tablas generales, en general, nos vamos a tabla general, doble clic, y donde dice a la altura del numerito, donde dice número de versión, le damos modificar y le ponemos 0. Cuando le ponemos 0 acá, simplemente ya se grabó, le damos salir, salimos, cerramos del sistema. Y tenemos acá, para poder ingresar de nuevo, y a diferencia de los ingresos previos, el sistema se va a demorar un poquito más por única vez, porque lo que está haciendo es validar que todas las tablas estén correctamente configuradas, por llamarlo así. Si es que algo que hay que ajustar, el sistema automáticamente lo revisa y lo ajusta si es necesario, ¿no? Entonces, ¿esto también para qué sirve? Básicamente, cuando tenemos algunas actualizaciones que se van generando, se van saliendo nuevas versiones y tengamos que modificar o agregar información de repente nueva en las datas, entonces siempre sugerimos que reindexen la tabla. ¿Por qué? Porque el sistema lo que hace es crear los campos adicionales o faltantes de manera automática para que no afecte ya lo que está registrado, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho este proceso, vamos a continuar ahora sí ya con la parte de la agenda. Vamos con registro de compras locales. Vamos en proveedores, facturas. Acá tenemos el formulario para poder ingresar una compra local. Importante acá, si nosotros queremos buscar si nosotros digitáramos el RUC directamente en el formulario, siempre el RUC que va a traer es el de proveedores, siempre. Y si como por este módulo es el que registramos también los honorarios, entonces cada vez que nosotros querramos registrar un honorario, siempre tenemos que darle en buscar el RUC. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá hay un RUC de un honorario con este RUC. Si yo digito este RUC, no me va a existir en el sistema, me va a decir que es un código de anexo no válido, porque ¿qué está haciendo, qué está intentando el sistema hacer? Está intentando buscar ese código dentro de la lista de proveedores. Entonces, ¿qué hago para que jalar esa información? Le doy F1 y acá recién busco o digito acá el RUC del honorario que estoy intentando registrar. Y ahí se va a filtrar y se va a agregar al sistema. Entonces, ese es un dato importante al momento de poder ingresar los honorarios directamente desde el módulo de factura de proveedores. Vamos a registrar una factura, vamos a utilizar el RUC de SUNAT. Y acá están los documentos que nosotros habíamos explicado en la clase previa de cuáles son los que están en los cuales cómo se visualiza, ¿no? Entonces elegimos un tipo de documento, vamos a dejarlo en factura. Elegimos la serie. Ahora esto acá vamos a ver la parte operativa de la configuración también de numeración. ¿Qué pasa si yo le pongo 5 dígitos a esta serie? Entonces el sistema te dice, sabes que esto no corresponde a la cantidad de dígitos para este tipo de documento, por ende no te va a dejar avanzar hasta que lo corrijas. Entonces le quitas un dígito, en este caso son 4 dígitos y te deja avanzar, ¿no? Y de igual manera, le habíamos puesto, creo que para la factura son 8. Entonces, si yo me voy y le pongo 9 dígitos, por ejemplo, en este caso, no, a ver. No, en este caso los dígitos lo que nos sirve es para completar los ceros a la izquierda. No tenemos una limitación, lo que hace es completar los ceros a la izquierda para tener una uniformidad, ¿no? Porque puedo tener de una cifra, dos cifras, tres cifras la numeración, pero para tener una numeración uniforme, lo hacemos, completamos. Distinto es cuando tú lo subes del CIRE. Del CIRE simplemente lo que hacemos es tomar el número tal cual como te lo muestra la propuesta y lo registramos en el sistema. Pero si lo haces de manera manual, sí siempre te va a respetar a la cantidad de dígitos que se ha configurado para el documento. Importante en este lado. Ahora, un poco explicamos el tema de las fechas para ver cómo el sistema trabaja respecto a ver en qué periodo es el que se va a ubicar el registro. El sistema maneja las 3 fechas siempre que existen para cualquier operación en cualquier formulario
ya sea de compras, ventas, asientos contables, cobranzas, pagos, siempre va a haber 3 fechas las que están disponibles, ¿no? Entonces, la primera fecha es para poder decir en qué periodo contable es el que quiero que ingrese la información. Si, por ejemplo, estamos hoy 13 de mayo y queremos ingresar en mayo, perfecto, no hay ningún problema. Pero si esta es una factura de abril que recién estoy registrando el documento en mayo, entonces lo que tengo que hacer es ponerle la fecha. Normalmente se inicia el primero del mes y pongo acá la fecha del documento. De repente es un 25 de abril. ¿Qué le estoy diciendo acá al sistema? Incluyeme en el periodo de mayo este documento del 25 de abril y siempre el tipo de cambio que tome el sistema va a ser de la fecha del documento. ¿Qué pasa si yo le pongo 21 de abril? Va a cambiar automáticamente el tipo de cambio. Si yo le pongo 5 o 6 de mayo, 10 de mayo, puntual, se actualiza la fecha de documento y el regreso a 23 de abril se actualiza de nuevo el tipo de cambio. Entonces siempre el sistema lo que va a hacer es buscar la fecha o el tipo de cambio de la fecha de documento y busca el tipo de cambio venta, porque todas las operaciones se ponderan en función al tipo de cambio venta, ¿no? Entonces vamos a registrar un documento con fecha actual, por ejemplo, y acá tenemos ya tenemos dos opciones para poder hacer el registro. Siempre por default, por el lado de finanzas vienen servicios y es lo que utilizamos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, no? Básicamente, servicios es para poder hacer todos los registros de comunes, contables, que se conoce como cuentas de gasto directamente, y artículo ya es netamente cuando queremos hacer un proceso de todo el flujo del proceso de compras, de logística, ¿no? Que hago el tema de ingresos de almacén, codificaciones, ya va para el lado de artículo. Para la parte contable financiera siempre va a venir de manera predefinida la parte de servicio, ¿no? Siempre en esa opción va a ir marcado. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna consulta de repente? Listo. Por ejemplo, vamos a ingresar un combustible. Y acá vamos a ver, es donde sí está creado los combustibles por acá. Vamos a ver, quizás un gasto bancario también está creado. Ya. Acá es el tema de utilizar el tema del filtro para buscar una cuenta contable. Recomendamos que siempre se F1 y acá se busque la cuenta contable. Lo común, o de repente, si es que ya nosotros conocemos el código de la cuenta contable, acá es donde lo que comentaba en la clase pasada, es que este filtro te ayuda a ver qué cuentas están configuradas para que te aparezcan para poder contabilizar en los módulos de compra y qué cuentas no. Entonces, si es que yo quiero por acá ingresar una cuenta, por ejemplo, auditoría, ok, es porque está configurada. Vamos a ponerle. Un segundo. Está configurada para que pueda aparecer en el plan de cuentas a la altura de compras. Por ejemplo, buscamos esta cuenta. Está marcada con el check para que aparezca en compra. ¿Qué pasa si yo lo desactivo? Entonces, si yo desactivo esta cuenta, ponerle un comentario libre y busco acá, la cuenta ya no existe. Entonces ya no existe para poder jalarle. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que si nosotros utilizamos el filtro, nos va a poder ayudar a poder ver qué cuentas sí están autorizadas, por decirlo, para que se puedan incluir en las compras. Y las cuentas que no, simplemente no te van a aparecer. Y ahí es donde ya
se solicitará que lo activen o no activen esa cuenta, o que se pueda validar a quien haga la administración del plan de cuentas, ¿no? Entonces, parece muy importante utilizar la ayuda con F1 para poder ver si es que esta cuenta está configurada o no para poder utilizarlo en compras. Eso es muy importante ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que ingresar acá? Vamos a ponerle acá auditoría, para que vaya a correr la contabilidad. Ahora sí aparece. Y acá tenemos los centros de costo. Comentaba yo al inicio que tengo acá los centros de costo con los que viene en el sistema, y justo habíamos creado un centro de costo, bueno, un modelo de distribución adicional. Ese lo vamos a utilizar para el ejemplo ahora, por ejemplo 301, y acá nosotros viene la configuración del documento para efectos de poder ver si es que el comprobante es un comprobante grabado con IGB, grabado con el IGB 10, de hecho que ahorita ya estamos en 10.5, ahí vamos a aprovechar y crear ahorita el impuesto 10.5 también para poder imputarlo, o si no, utilizamos el otro, su exonerado, de acuerdo al comprobante que tú estás registrando, e incluso el registro es por línea, que quiere decir que tú puedes tener un mix, puedes tener una parte exonerada y una parte afecta al impuesto, y puedes registrarlo cada uno en una línea de manera independiente. Vamos a ponerle esto grabado, por ejemplo, y que sea una factura de 1500 de repente más IGB, por ejemplo. Entonces, si este fuese un servicio afecto a detracción, entonces yo lo que hago es simplemente acá al proveedor, al momento de crearlo, siempre le digo, ok, tú tienes que trabajar con detracción. Vamos a ponerle de repente de más servicios. Entonces, lo único que hago acá es jalar de nuevo el RUC, y ya el servicio de 1500 más IGB, yo le doy en retenciones de tracciones, busco en esta sección, y ya yo tengo acá el código de tracción configurado. Entonces, acá si nos damos cuenta, automáticamente va a una cuenta de pasivo, que es la que va a poder ser registrada de manera independiente al resto de cuentas por pagar, ¿no? Entonces, acá ya tengo el neto de cuenta por pagar 1558 y 212 que va a la cuenta de detracciones. Entonces acá le damos grabar, nos da una alerta, cerramos el plan de cuenta y hemos registrado una factura de compra en este caso. John, sí. Clayton, disculpa, pero después cuando hago el registro de un comprobante, puedo modificar el código que se ha puesto, ¿verdad? En el En la código, detracción. O sea, acá lo estamos seteando por un código a la hora de crear el proveedor. Pero cuando ujú. hago el registro de las facturas, puedo tener más de un código. Ah, claro, por supuesto, de hecho que sí. Entonces tú puedes, efectivamente, puedes tú trabajar con un proveedor más de un tipo de servicio. Entonces, si tienes más de un tipo de servicio, por ejemplo, acá puedes tener varios a la vez. Ahorita hemos activado solo el 37. Puede ser que manejes el 37, el 19 quizás de alquileres. Entonces tú puedes tener tres servicios o que trabajas con el proveedor. Al momento de registrar la factura, vamos a ver nada más el ejemplo. Vamos a editar acá. Cuando quieras buscar acá, siempre te va a dar las opciones que están activas. Pero en una factura solo aplica una, y eliges cuál de todas las tres opciones o los tres servicios con los que estás trabajando es el que le vas a aplicar a la factura. Es importante por ahí. O sea, puedes tener varias opciones. E incluso, es más, si por ahí de repente es un tema de que esté afecto a retención, también puede ser que tú seas retenedor. Si es servicios, le afectas detracciones. Si es retención, le afecta retenciones. Si es en tema de bienes. Entonces el sistema te permite hacer todos esos mix de configuraciones, ¿no? Entonces, Gracias. dale. Entonces, revisemos el registro. Podemos volver a registrar, a revisar. Importante acá, en esta, la opción
De repente esto, de acuerdo a cómo ustedes lo quieran gestionar dentro del sistema, pero el sistema está disponible para poder trabajar con los anexos, que es básicamente es que cada factura que tú registres puedas adjuntarle el PDF, por ejemplo, para tener un sustento. Y no solo acá hablamos en las facturas, puedes adjuntar en las cobranzas, en los pagos, porque hoy muy en día estamos ahí con Sunat está la moda, que te manda el requerimiento y te dice, mándame las 10 primeras facturas o las X facturas con toda su historia, órdenes de compra, y bueno, que de repente en el servicio contable no lo tienes, pero sí lo tienes de repente la factura, el PDF y tienes las constancias de pago. Entonces, por ahí de repente como regla del negocio, en el manejo contable que tienes, es decir, ok, mira, facturas a partir de 2.000 soles que son bancarizables, entonces hay que trabajarle con, uno, adjuntarle su PDF y dos, de repente adjuntarle los PDFs también de pagos al momento de hacer el pago de esta factura. Cosa que el día que te visites una tía no estás como loco buscando la información de donde aparezca. ¿Por qué? Porque ya en el sistema lo tienes y del sistema lo puedes consultar y volver a descargar en ese momento cuando lo necesites. Esa es la opción que te da el sistema y está abierto para todos. De hecho, que hay que hacer toda una configuración para poder hacer o sea, configuración básicamente donde vas a guardar los documentos, ¿no? Y con ello ya tienes el sustento de la operación que estás registrando, ¿no? Te sirve para los asientos también. En los asientos también tenemos el módulo de anexos, entonces puedes hacer esas configuraciones para hablar de tener menos parte de la información de manera digital, ¿no? Ya te olvidas un poco de los sustentos físicos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a, como está registrado, en, bueno, está contado esta opción. Acá está el resto de configuraciones que veíamos creando al inicio, ¿no? Veríamos de por default el bienes servicios siempre viene en uno, ya, es de acuerdo a la configuración por default que exista. Y en este lado, nosotros habíamos creado esta empresa con una cuadrícula de impuestos de la que vaya a la base 3 porque cuando nosotros creamos la empresa, acá, compañías, al momento de decirle en inicialización básica, le dijimos, ok, va a la base 3 y es más, marcamos el check de devolución. Bueno, quedó marcado el check de devolución. Entonces, ¿qué quería decir esto? Es que todos los registros que hagamos siempre va a agregar el impuesto. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a pedir que nos devuelvan ese IGB, ¿no? Y eso no hacemos que lo utilizamos como crédito, perdón, como costo-gasto, ya todo el documento, ¿no? Esto lo podemos cambiar, de repente lo cambiamos, por ejemplo, a 1, ahorita se registró en la 3 porque estaba configurado de esa manera y se registró acá el documento a la opción 3. Y nos vamos al asiento contable que realizó. El asiento contable, vamos a hacer un poquito más grande acá. Tenemos la cuenta por pagar neta de detracción 1558, el IGB como tal de los 270 de la factura, la detracción separada, los 212 de manera independiente, ¿ya? Y el servicio contable o de la base de la factura de 1500. Pero si nos damos cuenta, en el destino tenemos, o en el elemento 9, ya está separado en función al... Un segundo. Está separado en función a la distribución que nosotros hicimos, 50 para administración y 50 para ventas. Entonces, acá ya aplicamos el modelo de distribución justamente para poder tener estas prorratas de la asignación del gasto a la parte administrativa o a la parte comercial o producción, si es que lo que quisiéramos hacer a los tres, ¿no? Entonces, por este lado, o para esto nos sirve básicamente de poder hacer los modelos de distribución, no estar separando de manera individual. La otra opción, por ejemplo, ok, no quiero utilizar modelos de distribución, quiero hacerlo de distinta manera. También el sistema no te obliga a que utilices los modelos de distribución. Agarras y partes la línea en dos y le pones manualmente 750 cada uno, 750 administración, 750 ventas y llegaste al mismo registro. Es como tú lo quieras manejar. El sistema se acomoda, ¿no? Entonces, o haces una distribución o simplemente haces tus registros manuales ponderando ya igual los valores de manera independiente, ¿no? Y el sistema al final va a registrar lo mismo, ¿no?
Entonces, por este lado, es lo que tenemos básicamente que comentarlos en el registro de facturas. Cómo funciona, no solo es agarrar, importar, subir y ya no es agarrar, importar y subir y registrar al sistema, sino qué más puedes hacer con estos registros, ¿no? Dijimos ahí, acá por ejemplo puedes controlar fechas de vencimiento, por ejemplo si es conforme, de repente tú le puedes dar el informe o reporte a los clientes si están al día, ¿no? Yo registro tus facturas en línea desde el CIRE, te puedo dar un reporte automático de fechas de vencimiento, ¿no? ¿Qué más puedes manejar acá? Ya dijimos el tema de adjuntar las facturas para efectos de tu fiscalizaciones que tengas en cualquier momento imprevistas, ¿no? Y el otro es, bueno, ya utilizar el tema de los modelos de distribución. Sí, Pedro. Hola, Clayton. Sí, Eh, ¿qué tal? ¿Recuerdas el temita que tuvimos bueno, en el caso del ERP para la anotación en ese cuadrito de comentario? Luego, cuando quería subir el libro diario. En este caso, para la versión contable, ¿debo adicionarlo o va a quedar Lo ahí que en pasa, blanco y el sistema lo va a llenar? sí, lo que pasa es que de acuerdo a la configuración que nosotros tengamos, buena observación, ¿no? Y los voy comentando acá, ¿no? Y justo es preciso lo que está pasando acá, ¿no? En- tenemos un requerimiento, básicamente, en que el, todo registro queremos que sería que se anote tanto en las cuentas, esta pasa para las cuentas de impuesto y las cuentas de cuentas por pagar, siempre se actualice con lo que se ingrese en el comentario, siempre esa parte. Entonces, se habilitó de esa manera el sistema y lo que hacemos es que cada vez que, si es que no ingresas nada, va a ir un dato vacío. Entonces, siempre es recomendable que ingreses una glosa. Ahora, eso es totalmente configurable. De repente, si es que no deseas, bueno, pues como decía acá la premura y acá no estamos ingresando directo, de repente, y cuando ingresas del CIRE, sí hay un comentario acá, que es una propuesta ingresada a partir del CIRE. Si yo le pongo acá lo mismo que tengo en la parte superior como comentario, esto lo va a actualizar a las líneas. Se actualizó y vamos a tener acá ya actualizado los comentarios tal cual se ingresaron al momento de registrar la factura. O sea, se estila poner los comentarios tanto en el detalle como en la parte inferior, ¿no? Justamente la parte, le llamamos cabecera, este lado, es para las cuentas de pasivo y la de impuestos, ¿no? Pero es totalmente configurable por ese lado, ¿no? Todos los que tienen de repente esa observación, nos contactan y los configuramos o le quitamos la configuración para que simplemente no te pida o no tome el comentario por default de lo que estés ingresando, ¿no? Le ponga el comentario estándar que tenemos, que es el número de proveedor o el nombre del proveedor y los datos de la factura, ¿no? Ya no tengan ese inconveniente. Listo, a ver. Y a ver, continuamos acá. ¿Qué tenemos? Ya, registro de operaciones con no domiciliados. Aprovechemos el mismo, estamos acá repasando el ingreso de documentos y vamos a registrar una operación de un no domiciliado. Primero, todos los no domiciliados tienen que estar creados. Acá, más que explicar el registro, es que esté creado correctamente dentro de la base de sistemas. ¿Por qué? Porque en el caso de los no domiciliados, el CIRE te pide datos adicionales que más simplemente los datos del proveedor, ¿no? Te pide, por ejemplo, la dirección, el país, entonces hay que crear correctamente este código o este proveedor no domiciliado dentro de la base de datos para poder generar adecuadamente los TXT o el zip del tema del CIRE, ¿no? Entonces, nosotros podemos crear en la codificación, podemos ponerle un número aleatorio, podemos ponerle el número o pedirle su código de identificación fiscal, normalmente se llama de cada país, y lo puedes agregar con ese código a la base de datos, que es lo más recomendable, ¿no? Entonces, pero el sistema no te limita a ello, ¿no?
Vamos a ponerle, por ejemplo, un correlativo. Metemos 11 dígitos. 4, 6, 8, 10, 11. Y le decimos que esto es un proveedor extranjero o no domiciliado, ¿no? Para no evitar algún tema de errores, siempre los no domiciliados en su mayoría se registran en dólares, así que lo vamos definiendo de una vez la moneda de registro también. ¿Qué más importante acá? El tipo de documento siempre tiene que estar en cero porque son otros documentos. El código se respeta tal cual que se ingresó, por eso se recomienda ingresar el código de identificación fiscal del proveedor. Y luego vamos por acá al tema del país. Por ejemplo, los comunes, quizás de repente es un país de China. Vamos a ponerle por acá. País de China. ¿Por qué? Porque esto te pide SUNAT al momento de enviar el CIRE, que le pongas el país y también le pongas el tema de la dirección. Entonces vamos en direcciones. La forma de agregar una dirección en el sistema es siguiendo un orden, por decirlo, un paso a paso. Le doy direcciones, le doy en la parte izquierda en agregar nuevo. El sistema automáticamente me pone el cursor en el lado derecho. Simplemente yo tipeo la dirección, ¿no? Avenida La Paz, vamos a ponerle ahí. Esto no existe en China, pero vamos a inventarlo. China. Y simplemente le damos Enter. Cuando le damos Enter, esta dirección se agrega como parte del proveedor. Y le damos Grabar. Entonces, cuando ya tenemos este proveedor no domiciliado, proveedor extranjero agregado al sistema, entonces ya con esto podemos empezar a hacer los registros, ¿no? Nos vamos por acá. Finanzas, proveedores. Diferencia entre registrar una factura local y una no domiciliada. Las no domiciliadas sí o sí siempre, siempre tienen que registrarse en facturas de reserva. Eso no hay opción, no hay otra opción, mejor dicho, para registrarlas, sino más que en facturas de reserva. Por una simple razón, porque si yo me voy a la parte de facturas, y por acá un comparativo, la diferencia es que la factura de reserva de proveedores tengo en la pestaña Sunat Play, tengo una pestaña adicional que se llama Sunat Play. Básicamente es para adicionar los datos relacionados, ya sea una importación o un servicio que tienen datos adicionales para efectos de poder incluirlas en el 805 o el ex 802 que era 8.2 que era de registro de compras no domiciliados, ¿no? Por eso es que siempre tiene que estar por el lado de factura de reserva de proveedores. Entonces, ¿qué vamos acá? Igual, buscamos en este caso al proveedor extranjero. Y acá, bueno, buscamos el documento de tipo invoice, que también ya viene predefinido en el sistema. Los invoices normalmente no tienen serie. Siempre acá en Perú no se maneja serie, en otros países no se manejan series. Entonces, le ponemos la serie, por ejemplo, del año de emisión. Sí, a ver, dame un segundo, ¿qué hicimos acá? Ok, ok. Porfa, el importante, si a veces no les puedo leer en el chat, me interrumpen, ¿ya? Ahora, Milagro, hacemos el ejemplo que comentas y vamos acá. A ver, un ejemplo, factura. Ah, ya, ok. Sí, Alexander, todos, porfa, terminamos con el no domiciliado y regresamos para hacer con impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Porque ahí hay muchos casos ya de tipos de registros no solo con impuestos selectivos, sino con lo de restaurantes, están los que están con percepción. Un segundo. Ya, ahora seguimos. Listo. Terminamos con el de no domiciliados y retomamos a esta casuística que nos comenta. Ok, 2026, vamos a ponerle un número. Igual vamos a ponerle una fecha, 1 de mayo. 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 1 de
lo indiqué acá que por default le pongamos dólares. ¿Para qué? Para que el formulario simplemente ya se cargue en dólares, para no estar cambiando la moneda. Por lo general las importaciones siempre son en dólares, ¿no? Entonces, acá le ponemos servicio, podemos elegir servicio. Por ejemplo, le podemos decir importación, pues, ¿no? Importación de bienes, vamos a ponerle ahí, de manera general. Importación de bienes. Ahora sí, viene el tema de el dato importante acá, de la 60. Si nos damos cuenta, ahí cuando les comentaba la configuración del plan de cuentas también, si buscamos la 60 con F1, nos va a aparecer siempre la 60-102. Y es la 60 que está amarrada a que pueda operar con su destino automático, que es el elemento 2, y su contrapartida la 61. Si nosotros digitamos todo el código de la cuenta, lo que estamos haciendo es saltearnos esta ayuda, y de hecho nos va a llevar a algunos posibles, nos va a llevar al error porque no te va a generar el destino de esta cuenta, ¿no? Puntualmente. El sistema siempre viene con dos cuentas contables 60, la 101 que es la versión de empresa y la 102 que es para la versión contable, ¿no? Entonces le ponemos 102, como la 60 no tiene mercadería no tiene centro de costo, y esto siempre es exonerado, le ponemos exonerado acá. Entonces, acá le ponemos de repente $2.000. Y acá vamos a ponerle lo mismo, vamos a corregir porque el nombre. Importación de bienes, y luego nos vamos a Sunat-Ple, y en Sunat-Ple es donde nosotros completamos la información. Primero, por default o de manera general siempre viene marcado en el lado de importación de bienes, y acá le damos en el botón para poder extraer la información, ¿no? Esta información lo trae del total de documento y actualiza. Viene por default con los datos para efectos de bienes, ¿ya? Si nosotros tenemos ya los datos de la DUA al momento de registrar el invoice, simplemente lo ingresamos. Los datos de la DUA, serie, número, año de la DUA. También, si fuese servicios, bueno, llenamos todos los datos, el tipo de retención, ponemos el tipo de renta, tenemos si fuese el tema de servicios. Entonces, todo eso, para eso esa configuración adicional de poder, de alguna manera irnos por el lado o registrar por el lado de factura de reserva, porque tiene los campos adicionales que SUNAT lo exige para hacer o generar los libros. Listo, entonces una vez que damos acá, actualizamos el importe, vamos por acá y le damos grabar. Revisamos los registros. Por ejemplo, nos vamos de frente ya a consulta de documentos. En consulta de documentos vamos a ver todos los distintos tipos de documentos que previamente han sido registrados, que pueden ser facturas, facturas de reserva, notas de crédito, notas de débito. Acá es la centralización de la información, ¿no? Básicamente todos los registros que hayamos tenido. Entonces podemos acá revisar. Igual sigue siendo otra numeración de facturas de reserva el 1, pero en el caso del asiento contable, el primerito fue que hicimos para las facturas normales, y ya tenemos un segundo asiento contable que es para efectos de hacer el registro de un no domiciliado, ¿no? Y tenemos acá el proveedor, que es por pagar, y la cuenta 60 con su destino automático de la 20 a la 61. Por eso es importante utilizar la ayuda, porque te va a dar simplemente las facturas, o perdón, te van las cuentas que están configuradas correctamente para operar toda la dinámica contable, ¿no? Y como es una factura de moneda extranjera, a diferencia del caso anterior, el asiento contable, que podemos ir revisando acá también, como puedes abrir los dos asientos a la vez. Un cambio importante también: en la versión anterior tú podías solamente abrir un solo asiento, no podías abrir dos asientos a la vez. Cambio acá, puedes abrir los dos asientos y podemos hacer las comparaciones, ¿no? En el asiento 1, esto es un asiento de un documento registrado en soles, y solamente me doy cuenta de las columnas que estoy trabajando de números. Tengo columnas de débito, crédito en moneda local o ML, y débito, crédito en moneda sistema. En el caso de utilizar o trabajar con una factura de moneda extranjera, tengo ya diferencia de 4 columnas, tengo 6. ¿Por qué? Aparecen las débito crédito en moneda extranjera.
el sistema está apuntando a ser multimoneda en el sentido de que tú puedes tener el input, ahorita está en soles y dólares, está apuntando a poder registrar por acá yenes, por acá puedes registrar cualquier otra moneda distinta a soles y dólares, puedes registrar euros y matricular el tipo de cambio euros y vas a poder controlar tus contabilidad tanto en soles o en dólares, que es la moneda que hemos definido como moneda sistema al momento de crear la empresa, ¿no? Entonces, todo lo que es moneda sistema siempre va a ser su equivalente en dólares, tanto para documentos de moneda local como para documentos que estén registrados en moneda extranjera. Siempre va a existir la moneda sistema. Y en este caso, cuando nosotros querramos emitir estados financieros, puedes emitir estados financieros en soles o puedes emitir estados financieros en dólares de acuerdo a la moneda funcional del cliente que ustedes tengan o de acuerdo a la empresa como manejen como moneda funcional, ¿no? Entonces, siempre en cualquier registro van a estar las monedas débito, crédito, de moneda local y moneda sistema, y solo para el caso de la moneda extranjera va a aparecer las dos columnas adicionales para ver los valores de input de esta moneda extranjera. Fácil cómo operar. En algún momento cuando trabajemos con euros, por ejemplo, ahí está, ahora la moneda extranjera $2000 coincide con la moneda sistema $2000, porque estamos hablando de la misma moneda en ambos casos. Pero si yo fuese una moneda de euros, voy a tener 2000 euros acá, voy a tener a tipo de cambio 4, 8000 soles, por ejemplo, y tipo de cambio normalmente 1.2, 1.3 de euro a dólar, y voy a tener de repente 2.300, 2.400 dólares. Entonces en las tres monedas o en las tres columnas voy a tener importes distintos. Eso es el objetivo. Para eso está preparado esta versión del sistema, para poder trabajar en más de una moneda para el momento de registrar los documentos, básicamente. Entonces, por ahí un poco aclarando el tema de cómo podemos tenemos los registros tanto para un local y uno domiciliado. Esto de acá vamos a ver el impacto ya cuando estemos generando, o la parte que lleguemos a generar el tema del CIRE, del 804, 805, vamos a trabajar con estos registros que ya hemos hecho, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora, vamos a ver el caso de el impuesto selectivo a consumo y aprovechamos ahí la consulta que nos hizo en la sesión pasada, Jan nos hizo para poder crear el tema de el IGB 10.5, ¿no? Entonces aprovechamos acá y lo vemos porque también hay que crear el tema de impuestos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, para poder yo administrar los impuestos que yo trabajo o los códigos fiscales que están operando dentro del sistema, nos vamos por la ruta definición finanzas, impuestos, códigos de impuesto. Primero es códigos de impuesto, códigos fiscales. El código de impuesto es, diríamos, de manera interna cómo configuramos la cuenta contable y el código del impuesto. Y el código fiscal es una combinación de impuestos o cómo el usuario va a poder visualizar esta configuración que hemos hecho previamente. Entonces vamos a códigos de impuesto. Y acá bien tenemos los códigos con el que el sistema viene de manera predeterminada, ¿no? Entonces hoy en día ya se creó el 10.5. De hecho, más que creo se ha reemplazó el 10 al IGB 10, pero todavía no se puede retirar porque pues todavía no entra en vigencia la norma o no sale el reglamento de la norma que hace que solamente pueda registrar documentos en el mes. Todavía estamos con la ley antigua, bueno, la última ley, por decirlo, en vigencia, que te permite 12 meses registrar las facturas para el uso del crédito fiscal, ¿no? Si no, ya lo hubiesen sacado el IGB 10, porque ya no tendría razón de existir, ¿no? Ahora, como el sistema no tiene la tasa del IGB 10.5, lo que hacemos, y se recomienda porque está configurado para que opere con una sola codificación, de la siguiente manera. El nombre podemos mantener como dice la etiqueta, IGB 10.5. Podemos mantener ello. La etiqueta sí la vamos a trabajar siempre con IGB 10.5. Acá yo le puedo poner cualquier otra etiqueta. IGB, le puedo dejar solo IGB, con guión, le puedo poner cualquier otro nombre. Eso no afecta. Lo que afecta, importa, es la etiqueta. La etiqueta siempre tiene que estar con IGB 10.5. Muy importante en esta versión, hasta que saquemos en algún momento una actualización donde tú ya puedes ponerle la etiqueta
que tú creas conveniente y lo vamos a controlar por el grupo de impuestos, que esto pertenece siempre al tema de IGB. En algún momento ya salió una actualización y ya podrán ser libres de poder crear una etiqueta cualquiera, ¿no? Por ahora es IGB-10.5, muy importante para tenerlo en cuenta. Tasa o tasa del porcentaje, 10.5. Las cuentas las mantenemos. De acá la 102. Y listo. Entonces acá le damos grabar. Hasta ahí ya creamos el IGB 10.5 de manera interna. Si nosotros queremos agarrar e ingresar una factura, vamos de nuevo por el módulo de facturas. Queremos ingresar cualquier factura por acá. Queremos ver que este impuesto aparezca acá en los indicadores. No existe, todavía no existe. ¿Por qué? Porque lo que los usuarios o lo que el formulario lee no son los códigos de impuesto, sino lee las categorías fiscales, creo que sí lo llamamos nosotros. Lee, sí, no, perdón, los códigos fiscales. Los códigos fiscales son los que el formulario lee. Entonces, ¿cómo agregamos acá? Si nos damos cuenta, son dos formularios distintos. Acá tenemos ya agregado, nos falta agregar en esta lista. Simplemente le damos nuevo. Y acá no tenemos que volver a tipear todo. Simplemente nos ubicamos en la primera línea del detalle, le damos F1 y con eso buscamos lo que ya está creado previamente. Le damos seleccionar. Y ahora sí se llena todos los datos en la parte inferior, que es lo único que lo dejamos ahí, no tenemos que modificar nada. El código lo mantenemos, acá le ponemos igual que, no copiamos sino el nombre, lo mantenemos IGB 10.5 y acá en etiqueta o al costado en el nombre le ponemos si, por ejemplo, grabado, porque es lo que va a ver el usuario, se va a leer en el formulario. Grabado-10.5. Y además que solo esto afecta a compras, entonces solamente le digo vas a aparecer solamente en compras, porque ventas no afectan para nada acá, o no tiene nada que ver acá. A ver, un segundo, por favor. Ya está. Entonces ya agregamos la etiqueta 10.5, quiere decir que ahora sí, si acá intentamos agregar, creo que ya nos podemos ir directo acá. Y ya nos aparece ahora sí el grabado 10.5. Entonces, de esa manera es que podemos agregar no solo un impuesto, cualquier otro impuesto, lo podemos agregar de esta manera. Primero, en el lado de códigos fiscales o de códigos de impuesto, y luego nos vamos a, primero a código de impuesto y luego a códigos fiscales. Ese es el orden que tenemos que trabajar, ¿ya? Sí, correcto, sí, correcto, Lía. En el caso de, si es que tú lo necesitas o tienes las ventas de un restaurante, de hecho, lo marcas para ambos lados y te va a funcionar para ambos lados. Acá lo vemos desde el punto de vista compra, no el que estaba comentando, pero simplemente lo marcas para ventas y vas a tener lo mismo. Pero en un solo indicador, ¿no? La idea es que en esto no estés cargando muchos indicadores porque ambos pueden operar sin ningún problema en ambos perfiles, ¿no? Ahora, para poder nosotros trabajar con el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo es un impuesto que básicamente es base de otro impuesto, por llamarlo así. Entonces, acá estamos trabajando con una tasa del 0.5. La tasa no importa, tú puedes ponerle la tasa que aplique, no hay ningún inconveniente, es modificable. Pero a la vez, este impuesto selectivo al consumo, es base del IGB cuando tú quieres calcular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer es configurar este impuesto. Ya están creados, siempre acá se crea de manera independiente cada uno de los impuestos y luego nos vamos por este lado a códigos fiscales. En códigos fiscales, aquí es donde hacemos realmente el mix de los impuestos para poder trabajarlo y para poder operar en el sistema. Entonces,
Vamos a ver si me acuerdo más o menos el ejemplo. Si no, por ahí Milagros Alexander nos envían al chat, me mandan una captura de alguna factura y lo replicamos para ver la configuración, ¿ya? Pero básicamente lo que hacemos acá es agregar un mix de impuestos. Primero agregamos el impuesto, vamos a ver acá, el IGB, y agregamos el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo. Y vamos a ver, vamos a ponerle ISC, IGB. Vamos a poner el nombre, es el mismo. Igual vamos a ponerle en compras. Y acá, a ver, vamos a ver, grabamos. No recuerdo bien acá, más o menos creo que tengo que configurarle. Base. A ver, un momento. Creo que lo tengo configurado por acá. Vamos a ver si es que nos sale acá. Si es que no, ya lo tengo preparado la configuración para la siguiente clase que nos toca el viernes, para no demorar mucho en configurarlo. Y ahí les explico cómo sería toda la configuración. Vamos a ver si nos sale con esto, ¿ya? En el caso del ISC, el detalle es que este impuesto también es base del IGB. A diferencia de repente de la percepción, que agarras el total y le agregas un 2%, por ejemplo, y tienes una compra con percepción. En el caso del impuesto selectivo, este mismo impuesto que se cobra forma parte del cálculo del IGB. Ya lo teníamos configurado, pero como esta es una base nueva, tengo que recordar cómo era la configuración para poder hacer el registro. Vamos a intentarlo acá. Si nos sale, avanzamos. Vamos a utilizar cualquier cuenta. Centro de costo. Y por acá sí es que nos sale. Vamos a ver. No estoy seguro si da por acá. $47.20. No, nos está faltando. La base del IGB debería ser 40,20. Y lo estoy tomando con 40. No. Avancemos, averiguo la configuración, que sí ya tengo una configuración definida para esto, y lo vemos en la siguiente clase importante, igual que quedó pendiente la anterior para esta de la creación del IGB. Esto lo dejamos pendiente para la siguiente clase y lo primero que tocamos es este registro, ¿ya? Importante, si tienen alguna casuística que consultar, me lo van consultando. Si lo tenemos en el momento, lo resolvemos. Si no, lo vemos para la siguiente clase en la primera hora. Listo. Entonces, era un paréntesis el tema de impuestos, ¿ya? A lo que estábamos acá. Y ahora sí vamos a ver el tema de un registro de una factura, ¿no? El tema del registro de las facturas son bastante rápidas, pero de manera manual podemos tener algunas consideraciones, ¿no? Finanzas, clientes, igual que en las compras, tenemos, en este caso ya no hay, las facturas locales y de exportación se registran por el mismo lugar porque no hay nada particular que agregar a los registros, entonces lo registramos por el mismo lugar, ¿no? Facturas, vamos acá, ubicamos al cliente, menos justo el que creamos. Y vamos a ver que no tenemos una serie. Creo que habíamos creado las series de ventas, pero lo habíamos deshabilitado. Vamos a ver a localización. No vamos en facturas. Y validamos. Si está bloqueado. Y también está bloqueado. Vamos a activar
la de Sunat, por ejemplo. Entonces cerramos acá de nuevo para que cargue la serie. Le damos crear. Ahora sí ya está la serie de Sunat, ¿no? La que hemos activado. Ponemos el cliente. En la fecha, vamos a trabajar con fecha actual. La serie, la numeración por default no se puede digitar la numeración directo. O sea, yo no puedo acá digitar nada. O sea, te da el primer número en función a la creación de la numeración que habíamos hecho previamente. Entonces, acá no puedes crear nada. Entonces, ¿qué hacemos? Acá simplemente agregamos, bueno, vamos a ponerle venta. La 70, según sea bienes, servicios, vamos a ponerle servicios, locales o el extranjero, ¿ya? Y acá el indicador de impuestos es el que nos va a permitir separar entre las columnas, a diferencia de las compras, que sabemos que existe, o la temática en las compras está en las bases, ¿no? En saber base 1, base 2 o base 3, porque tenemos la otra casilla que simplemente es no grabado y el resto ya de impuestos de ISC, otros y todo lo demás. Pero en el caso de ventas, tenemos el tema de ventas de exportación, ventas normales, las ventas inafectas y las ventas exoneradas. Entonces, hay cuatro tipos llamámosle ahí de cuatro tipos o cuatro columnas en las cuales nosotros tenemos que identificar la operación, ¿no? Entonces, esas mismas operaciones se determinan siempre por el impuesto, por el indicador de impuesto. Tienes el exonerado, la exportación, grabado y el inafecto. Entonces, las cuatro columnas, las cuatro formas de venta que existe para el registro de ventas como tal, las manejamos por el indicador de impuesto, siempre. Ya no tenemos que estar creando ahí un poco comparativo con la versión anterior, que teníamos que estar creando subdiarios, por subdiarios manejábamos el tema de ventas, no, acá todo se maneja ya por los indicadores de impuesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle grabado y le ponemos, no sé, 2.500 soles, más IGB. Y acá lo mismo puedes hacer igual que en las compras. Si esta venta, puse servicios, quieres manejar la detracción de una cuenta separada en la cuenta independiente y a ese criterio no es obligación, tú puedes hacer que este cliente esté afecto a detracción, le pones acá la detracción y marcas la detracción que fuese, trabajemos con uno en global. Ya vuelve simplemente a actualizar el RUC acá, con Enter. Y acá te va a jalar para poder elegir la detracción. ¿Listo? De igual manera, te lo separa en una cuenta. De hecho, que estas cuentas contables, ¿dónde se configuran? Esa configuración las hacemos en las tasas, en finanzas, impuestos, códigos de retención. Nos vamos al cualquiera, la detracción se aplica a compras o ventas lo mismo. Sin embargo, en el tema de códigos, sin embargo, en la configuración tenemos una cuenta para compras y una cuenta para ventas. Entonces, cada vez que yo utilizo este código de detracción en compras, me va a registrar esta cuenta. Cada vez que lo utilizo para ventas, me va a registrar esta cuenta. Totalmente configurable, sí, tú puedes cambiarle. No quiero la 1212, perdón, 1213, quiero la 1212 de repente. Entonces, 1212, ¿no? Utilizas. Se sugiere que tú crees una cuenta que diga, pues, detracciones, retenciones por cobrar. Porque incluso en el caso de ventas, esto aplica también para las retenciones. Porque le puedes vender a un cliente retenedor, entonces acá le pones la retención, ¿no? Para saber cuánto te deben en retenciones, cuáles son las retenciones que hasta la fecha tu cliente no lo está gestionando o tú no lo estás gestionando de cara a tus clientes, entonces acá lo vas controlando, ¿no? Entonces le afectamos en este caso a detracciones, ¿ya? Y vamos a ponerle por acá también el comentario. Ahí está. Y acá le damos grabar. Entonces acá viene el detalle. Comentamos que al inicio tú no puedes cambiar el número, pero tú, si al momento de grabar el documento, sí se puede cambiar este número. De repente yo estoy en la factura 325, ya no estoy en la factura 1. Entonces le damos grabar y este documento, vamos a salir de acá, esta factura se va a grabar con el número 325. Ese es tal cual como está en el registro. Le damos acá en finanzas y nos damos cuenta que ya estamos en el asiento 3. El 1 y el 2 fueron para compras, el 3 es para ventas. En esta versión o en esta versión del sistema, todos los asientos son correlativos. Empiezas en 1, en la parte de asientos contables, ya empiezas en 1 y no tienes ninguna, siempre es hacia adelante.
No tienes ninguna separación por mes, por periodo, eso ya no existe en esta versión. Todo es hacia adelante. Y cuando vemos el registro contable de esta factura, vamos a ver la primera línea por el neto de la detracción y la segunda línea que está afecta ya a la cuenta de detracción que se había configurado previamente. Por el 354, el IGB que se reconoce y bueno, de hecho, el tema de la cuenta de venta que se ingresó en el formulario, ¿no? Ahora decíamos siempre, si es un documento en soles, vas a tener 4 columnas. Efectivo, tienes las cuentas de moneda local y tienes las cuentas de, o el equivalente en moneda extranjera, o moneda sistema, perdón, que es para este caso dólares, ¿no? Entonces, es la consideración que tienes que tener. Bueno, de hecho, decía yo también que puedes manejar por acá el tema de condiciones de pago. De repente tú ves que cada fin de mes tienes que entregar estados financieros. ¿Para qué te sirve de repente? Para hacer tu análisis de cobranza dudosa. Te sirve este tema de tener las fechas de vencimiento en ventas. En ventas es más delicado que en compras. De compras no sale ninguna provisión, ninguna estimación, ningún registro contable que tenga que ver con análisis tributario, ¿no? En el caso de ventas, sí, fechas contables, vencimientos más a un año, provisión de cobranza dudosa, por ejemplo. Entonces sí es importante que manejes ello, ¿no? Si es que obviamente manejas clientes que manejan este tipo de operaciones, ¿no? Si son clientes contados, que los registras y los cobras también, no hay ningún problema, no te preocupas por ese lado, ¿no? Pero el sistema te da esa opción, ¿no? Igual acá también puedes juntar la factura de venta, el PDF, o sea, tienes la misma opción, ¿no? En todos los registros que hacemos tienes esta misma opción, ¿no? Hasta ahí, vamos con consultas, todo está bien. Pregunta, ¿la de forma dinámica está ok? Lo vamos siempre las 2 horas corridas, hacemos una pausa a la hora. ¿Quieren tomar un café, algo? O ya se quedaron dormidos todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, hola. ¿Aló? ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, sí. Hola, hola. Ujú. Disculpa, una consulta. Bueno, yo ingresé un poco tarde. Quisiera saber si hicieron el caso o la casuística de en caso una factura tenga detracción y la detracción sea pagada 2 meses después de la fecha de emisión de la factura. Ya. No sé si en- hicieron ese caso. No, hemos hecho el caso de una factura registrada con detracción, sí, pero todavía no llegamos al tema de pagos de detracciones. Todavía en su momento vamos a llegar al pago de detracciones, ¿no? Ok, Todavía no llegamos muchísimas ahí. gracias. Ujú. Ya. ¿Qué dice Jan? Jan dice, bueno, pausa de 2 minutos. ¿Podrías explicarnos cómo crear una liquidación de compra? Sí, podemos aprovechar que estamos en registro de operaciones, podemos aprovechar y registrar este tipo de documentos que son especiales, ¿no? La liquidación de compras, un casito especial que se asemeja bastante, la realidad se asemeja el registro a un recibo por honorario, porque funciona como tal para efectos de cuando están afectas a retención, ¿no? El 1.5 te aplica la retención. Entonces aplica lo mismo, la misma lógica que registrar un honorario, ¿no? Lo importante con el sistema es que todo se puede configurar en función a impuestos y retenciones, ¿no? O sea, si nosotros le prestamos bastante atención al manejo de impuestos, tú puedes diseñar impuestos que pueden ser acumulativos, pueden ser sumados, que es acumulativos uno sobre otro, o puedes solamente utilizar solamente el impuesto de ese documento. Ejemplo de las DUAs, ¿no? De repente por ahí vamos a ver el registro de alguna DUA también. Las DUAs sabemos que no existe base de cara al pasivo, solo existe el impuesto. Pero en el registro de compras sí tienes que mandarle la base de la DUA, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en el sistema se pueden registrar aprendiendo o manejando el tema de impuestos, ¿no? A ver, un minuto más y retomamos, empezamos con el tema de compras.
con la liquidación de compra. A ver. Ya, listo, ok. Bueno, mencionarles también ahí que la clase se está transmitiendo en TikTok, así es que por ahí si nos ayudan a compartirlo en buena hora, de hecho que estamos tratando de que se difunda todo el manejo del sistema, así es que igual lo voy a poner por acá el link, así que lo pueden compartir, por favor, y de hecho vamos viendo que se aprenda el uso del sistema, ¿no? Así es que nada, listo, ok. A ver, sigamos. El tema de las liquidaciones de compra, ¿no? Primero, lo que tenemos que ver es si el documento está creado en el sistema y configurado para que pueda aparecer en especial en el módulo de facturas de proveedores, porque por este módulo es el que se registra las liquidaciones de compra, ¿no? Entonces validamos ello en inicialización de sistema, tablas generales, general, en la parte izquierda, tablas generales. Ah, no, me equivoqué. Tablas generales no. Estamos con el tema de indexación. Y nos vamos a la fila 10, tipos de documentos comerciales. Entonces, normalmente viene en el sistema, la liquidación de compra. Y es el documento LC, si no me equivoco. Vamos a ver, sí, LC. No, liquidación de cobranza es esto, perdón. Entonces al revés. Vamos a ordenarlo por códigos de SUNAT. A ver, ¿tenemos el 4? Sí, tenemos el 4. Al revés era CL. Ya. Entonces, la liquidación de compra sí está dentro de los documentos estándar que vienen en el sistema y también está activo para que pasen compras y está activo para que aparezca en factura de proveedores. ¿Ya? Entonces, con esta configuración revisada, es lo primero que tenemos que validar que exista. Una vez que ya está ok, nos vamos al módulo de proveedores. Proveedores, facturas, creamos documento y normalmente las liquidaciones de compra pues se le emite a una persona natural, ¿no? Entonces vamos a crear un proveedor de tipo persona natural con DNI. Vamos a poner acá. 4. Jalamos a este proveedor, a ver. Ok. Y es un documento. Y nos vamos a finanzas. Importante, se use o no se use, se debe siempre dar de alta al proveedor con o afecto a retención, ¿no? Y acá justamente vamos a validar, ya. Queremos la retención para el efecto de las liquidaciones de compra. La retención de liquidaciones de compra son 1.5, me corrigen, estamos bien, 1.5 creo, ¿ya? Y no lo tengo en el sistema. Entonces, si no lo tengo en el sistema, ok, hay que crearlo. ¿Cómo creamos un código de retención? Importante y aprovechamos el momento. Lo dejamos acá, lo dejamos grabado, creamos el proveedor, porque luego, o sea, no necesito dejar de crearlo, por decirlo así, luego puedo yo actualizarlo, no hay problema. Acá lo tenemos en la lista, la cosa que ya está creado, de ahí venimos y lo actualizamos. Entonces, ¿cómo creamos ahí? Nos vamos a archivo, definición, finanzas, impuestos, y nos vamos a códigos de retenciones acá. Vamos a seguir un poco el esquema que existe. Le decimos nuevo.
por acá y yo le digo un código, siempre te va a pedir un código. Entonces yo le puedo poner acá, a ver, retención, RTA, vamos a ponerle 24, vamos a ponerle, si quiero le puedo poner así, liquidación de compra, por ejemplo, o le puedo poner un número, es totalmente configurable, y acá le puedo poner retención 1.5. De repente le pongo solamente 15, ¿eh? ¿Por qué? O 1.5 ahí. Porque básicamente 1.5 incluso, no, puntos no acepta, ya. Vamos a poner retención 15, 1.5. ¿Por qué? Porque esto le puedes aplicar a todas las operaciones que tengan retención de 1.5, no necesariamente a las de liquidación de compra. Entonces, si le pongo LC, como que lo estoy segmentando. Si que quiero ponerle LC, le puedo poner, no hay ningún problema. Solo es un comentario general. Le pongo retención de impuestos, factura. Vamos a ponerle vigencia desde el 1 de enero del 26. Le pongo el total. Y acá no tiene un código oficial, no existe, ¿ya? Y la retención de impuestos, como el caso de compras, esto no va a un pasivo, simplemente lo retienes y lo mandas a otras retenciones. Entonces, esta lo registramos acá. Y en ventas no existe, porque no tenemos por el lado de ventas. Valor mínimo tampoco, es que le ponemos 0 y le ponemos por acá. Cambio y marcado con cambio en monto de la base para que siempre te deje por menor a 700, ¿no? Entonces le damos crear o grabamos. Entonces, ¿qué se ha creado ahora? La renta 15 o renta de retención de 1.5. ¿Ya? Y va a la cuenta contable 4017. También si quieres crear una cuenta en específico para estas retenciones de liquidación de compra, lo puedes crear y ver si es que es cuenta asociada o no asociada. Se recomienda que no sean asociadas las de este tipo de retenciones y los agregas acá al indicador de impuestos o los códigos de retención. Listo, ahora ya lo tengo creado. Le regreso al maestro de socios de negocio. Me voy a finanzas, impuestos. Y digo, como ahora ya está creado, vamos a asignarle. Y aparece en la lista. Entonces, ya está en la lista de 1.5, lo marcamos, le vamos a actualizar, grabamos y ya está afecto a la 1.5. ¿Sí? Decía que es similar al recibo porque en el recibo también haces lo mismo, con la diferencia que no marcas el 1.5, sino no está el 8%, por ejemplo, tendríamos que crearlo, ¿ya? Y marcarías un 8% para un recibo por honorario, ¿no? También se puede crear como lo hemos hecho para el 1.5. Entonces, ¿qué hacemos acá? En el de factura, jalamos al proveedor, acá buscamos la liquidación de compra, SUNAT, normalmente existe SUNAT, estas liquidaciones de compra, un número cualquiera, registro también, igual manera acá, liquidación de compra. Normalmente emites liquidación de compra para comprar mercaderías o materias primas, o que es inventario, ¿no? Normalmente. Vamos a ver que esta es una materia prima. Vamos a crear una materia prima para ver otra configuración contable. Y hemos hecho con materias, con mercadería. Y acá, importante. Esto es una compra exonerada. No tiene IGB las liquidaciones de compra. Entonces, exonerada, digo 2.300, por ejemplo. 2.300 bruto, retención el 1.5 y el neto es el que le pagas al proveedor. Entonces, 2.300 y acá buscamos la retención. 1.5. Entonces, le pusimos tasa. Creo que no le pusimos tasa. Vamos a ver. No tenía tasa. Hay que ponerle tasa, ¿eh? No, no va a calcular nada. 1.5. Eso nos faltó. Ya, volvemos acá. No necesitamos cerrar el formulario. Ahora sí ya calcula la retención. Bueno, 2.300 por 1.5. 34.50.
¿Listo? Y la diferencia es la que se le paga al proveedor. Como le decía, 2.300, 34.50 como renta y 2.265 pago al proveedor. Liquidación de compra. Listo, liquidación de compra. Registramos el comprobante, se agrega a la lista como un tipo de liquidación de compra, está con todos los datos, y nos vamos al asiento contable. Y en el asiento contable tenemos el pasivo neto, sin retención, otras retenciones, la cuenta se puede ser editable, como les comentaba, pueden crear la cuenta que necesiten, ¿ya? De 34.50 y sí el total. ¿Por qué? Porque el gasto o costo es el 100% de la liquidación. Bien, entonces 2.300 como base, tanto para el destino 24.61. Entonces, básicamente eso es como se registran las liquidaciones de compra. Similar a un recibo por honorario. Cambio, diferencia con un honorario, tipo de socio de negocio, tipo de comprobante que será RH y otro código de retención que será del 8%. La única diferencia. El resto es todo igual. La lógica es igual. Exonerado del honorario, se ingresa a la base y se registra de manera. Sí, correcto. Sí se puede en el Excel de manera masiva. De hecho, hay que llenar todos los datos nada más. Importante que en la manera masiva y cuando veamos nos toque para aplicar lo mismo para retenciones y detracciones, que apuntemos al código correcto, porque el sistema lo que va a buscar es que este código exista en el momento de importar y en base a ese código va a hacer todo el cálculo a la derecha, ¿no? Puntual en automático. ¿Ya? Entonces, por ese lado es que registramos el tema de las liquidaciones de compra. Bueno, ya estamos viendo el tema de compras locales, no domiciliadas, ventas. Vamos a ver el tema de registros de asientos de diario. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Por ahí, por ejemplo, antes de pasar a los asientos de diario. Listo, vamos. Vamos con los asientos de diario. Los asientos de diario lo encontramos en finanzas, asiento diario. Primero vamos a tener la bandeja de todo lo que vamos registrando en el mes, ¿no? Lo que hemos venido haciendo, compras locales, extranjeras, la venta y la liquidación de compra, todo se van haciendo, acá es la centralización de todas las operaciones. Y te dice de qué módulos son los que se registran, ¿ya? Entonces, por acá te dice, ok, ¿por qué te dice el módulo? Básicamente para que te puedas guiar. Toda edición de documentos siempre se tiene que hacer por el módulo cual fue creado, ¿no? O sea, si yo quiero editar una factura, pues lo tengo que hacer por el módulo de facturas de proveedores. Si quiero una factura de clientes, por el módulo de facturas o consulta de documentos clientes, ¿no? No lo puedo hacer por acá directamente al asiento contable, porque acuérdense que esto es un RP integrado, o sea, no es que los asientos ya los ingresé de manera directa y no existen en otro lugar, no. Los asientos son producto de haber ingresado esta operación en un módulo de factura de proveedores, por ejemplo. Entonces, si yo quiero acá darle, por ejemplo, ¿dónde se edita, no? En asientos, si yo quiero darle editar un asiento contable, de frente te va a decir que no se puede, porque tienes que editarlo por la fuente que necesitas. Si yo quiero editar factura de proveedores, se hace por este lado de consulta de documentos, editamos. Acá sí puedes agarrar edición, editar y ahí está. Cuando tú hagas las modificaciones, grabar, el asiento contable es el que se actualiza, ¿ya? Si yo quiero hablar de ventas, entonces vamos compras, no que fueron compras, si quiero hablar de ventas, en consulta de documentos para el caso de ventas. Importante ello, ¿no? Ahora, ¿cómo ingreso un asiento contable? Pues acá le doy nuevo, en la parte superior, tengo el botoncito de nuevo, y acá el asiento contable en esta versión es un módulo más de registros, ¿no?
Así como yo registro una factura, clientes, proveedores, una cobranza, un pago, yo puedo registrar un asiento contable como un módulo más. Siempre igual, 3 fechas: emisión, contabilización, documento, vencimiento. Por lo general el asiento contable siempre tiene las fechas son iguales en los 3 ámbitos, ¿no? Entonces no cambian, no es como uno cuando registra una factura, la paso al siguiente mes y me respeto la fecha del documento. Acá siempre es las mismas fechas, por lo general. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a registrar abril, 30 de abril. 30 de abril, ¿qué quiero registrar? Yo, por ejemplo, en los asientos comunes de registro pueden ser nóminas, pueden ser depreciaciones, pueden ser de repente devengue de gastos, pueden ser, o sea, asientos de reclasificación, o sea, lo comunes, por decirlo así, y aparte toda la gama de asientos contables que tenemos que ingresar al sistema, ¿no? Vamos ahora a aprovechar y ver de repente un registro de una nómina con simplemente 2, 3 líneas, suficientes para poder explicar cómo trabaja el asiento o el registro de asientos contables, ¿no? Le digo, por ejemplo, planilla abril. Entonces le damos Enter, Enter, Enter. Importante que los Enter tengamos que terminar o dándole hasta que el tipo de cambio se bloquee y la selección básicamente del campo se quede en código de transacción. ¿Por qué? Con esto lo que hemos hecho es capturar el tipo de cambio para operar en este asiento, ¿no? De hecho, que primero eliges la moneda, si el asiento puede ser en soles o en dólares, eliges la moneda y luego terminas los enter hasta el código de transacción. ¿Por qué? Porque si no hacemos ello, cuando ingreses un detalle en las líneas acá abajo, te va a salir la columna de moneda sistema en el débito, en el crédito, según el dato, te va a salir el símbolo de infinito. ¿Por qué? Porque no está encontrando un tipo de cambio. Básicamente es ello. Entonces, ¿en qué ingresos? Dijimos que íbamos a ingresar una nómina, una planilla, entonces utilizamos, por ejemplo, una 6.2, ¿ya? De 2.500 soles. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ya, 2.500 soles. Y acá, como esta 6.2 necesitas un centro de costo, lo buscas o los asignas, ¿no? Ponte. Asignamos. Y si yo quiero otra igual, pero para ventas, duplico la fila. Eso vamos un poco la operatividad. Se duplica tal cual como la fila anterior. Este puede ser que sea 1.500 y del 200. Entonces ya no estoy digitando todos los datos, simplemente digito los que necesito actualizar o cambiar, ¿no? Y vemos que automáticamente también se va calculando la columna moneda sistema, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene una nómina? Bueno, ambos, sube salud. Vamos a ponerle ahí cualquier valor. No respete el cálculo. Y yo digo, ok, esto también es salud, aplicar. Acá 200 soles para ventas. Entonces ya tengo el sueldo del personal más su salud, que es lo común. Y luego vengo con los pasivos, ¿no? Primero, el salud. 43, la suma de ambos. Y acá me da para poder hacer unas referencias. En la primera referencia es que es el tipo de documento. Yo puedo ponerle PL porque es una planilla, ¿no? Acá con F1 puedo encontrar la lista de documentos. Puedo buscar con PL, se planifica a planilla, ¿no? Entonces, o puedo ponerle BR de varios, puedo ponerle el documento que uno necesite. Se recomienda planilla para el caso de planilla, ¿no? Una serie, el año se recomienda, y el periodo para que sea el mes, ¿no? 04. Entonces, esta es una forma estándar de poder registrar los datos de referencia de una cuenta contable. Ahora, la 43, que es netamente salud, tú tienes dos formas de trabajarlo. Tienes la 43 tanto para salud como para la ONP. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner 43 nomás. Por este lado. Ahí está. E incluso Senati, Sensico, sí, correcto, con ACEP también. Estas entidades son entidades únicas, pero al ser, y como son entidades únicas, o al ser también de entidades únicas, tienen una identificación, un RUC. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al tener un RUC, yo tengo la potestad de poder hacer que esta cuenta trabaje como una cuenta asociada.
que quiere ser asociada, que pueda vincularle un RUC y que pueda vincularle un documento de referencia. Ventaja sobre ello es que lo trate a la cuenta como una cuenta por pagar y cuando yo tenga que pagar los impuestos o cuando ya se provisionó la planilla y tenga que yo pagar los impuestos, la planilla en Senati también es tema de planillas, Sencico también es tema de, no, Sencico no es tema de planillas, tema de construcción netamente, el producto de las valorizaciones, ¿ya? Cuando tenga que pagar esos impuestos, por ejemplo, como son entidades identificables, por llamarlos así, entonces yo puedo llevar un control de análisis por cuenta y documento por decirlo, socio de negocio con sus documentos. Y los documentos me refiero a decir, ok, si la de salud estoy registrando de abril, yo puedo ver cuando procese bancos, jalo el RUC de salud y me va a aparecer toda la lista de pendientes que tenga de salud. Y por ahí veo que me aparece uno de abril, uno de mayo, uno de enero, que ¿por qué no? Porque no se pagó al 100% de repente. La planilla que provisionaron no coincide con su pago del plan en salud. Entonces ya te da una vista más rápida de poder tener un análisis. Si lo manejan de esta manera, vas a tener como un mayor, como una bolsa. Debe haber de todos los meses y cuando quieras analizar vas a tener que hacer manualmente el match de poder ver, este está ok, este no está ok y decir cuál es al final el que, el que quede como saldo, ¿no? No digo que no se pueda hacer, solo que te va a demorar un poco más de tiempo a que si lo manejes como cuentas asociadas. Por default el sistema te trae como no asociada y es a criterio que tú lo cambies a cuentas asociadas. Vamos a mantener el criterio que por default trae el sistema. Vamos por acá. Listo. Y lo otro es la ONP también. Entonces vamos a ponerle la ONP. La ONP también es un descuento. Vamos a ponerle igual 800 soles, cualquier número. Igual acá. Listo. Ok. Y al final, bueno, haber descontado o haber pagado la salud, descontado su aporte, ya quede el neto. Entonces, de repente, si yo quiero seguir manteniendo la estructura, veo las cuentas contables arriba y yo quiero buscar acá la 41. Me paso poniéndole todos los unos que puedan existir y no voy a encontrar nunca la 41 directamente en las cuentas de mayor. ¿Por qué? Justamente ahí cuando les comentaba el tema de los asientos o del plan de cuentas, las cuentas asociadas y las no asociadas. La cuenta 41 es una cuenta que está vinculada a un código de empleado y que también se le puede vincular un número de documento. Por ende, cuando pase ello, yo tengo que buscarlo acá al costado, en el botoncito, y acá sí me aparece la lista de todos los socios de negocio que existen en la base de datos. Y entre ellos está el trabajador, ¿no? T con trabajadores, por ejemplo, no quiero por temas de confidencialidad, no quiero que la planilla esté aperturada por empleado, lo puedo hacer en uno general, entonces lo acumulo todo en una sola cuenta por pagar, 3.200. Entonces, y le pongo el documento que me corresponde a la planilla. ¿Para qué te sirve, por ejemplo, esto, no? De alguna manera, por un tema de que cuando tú apliques toda la salida de bancos que tengas en ¿cómo se llama? Al momento de pagar la planilla, o puedes ir aplicando por cada salida de bancos, al final te quedas con un saldo de que si pagaste el 100% o aplicaste el 100% de la planilla de las salidas, o te queda un cachito, o ahí se pagó de más, entonces ya te permite tener ese análisis, ¿no? Entonces, cuadrado el asiento, registrado el asiento, simplemente le damos acá a grabar. Vamos a hacer una parte nada más de los registros de asientos contables ahora. Este es bastante amplio. Luego el viernes continuamos para terminar esta sección, ¿ya? Entonces, registramos el asiento contable, un asiento simple, ¿ya? Y por acá actualizamos o le damos Enter. Fue de abril. Está segmentado desde mayo. Este asiento fue de abril. Por ejemplo, todo lo que hemos hecho es mayo, pero acabamos de hacer un asiento de abril, o sea, mes anterior. El sistema siempre los asientos van a seguir, no importa la fecha. Lo que le importa al sistema es decirle, ok, ¿en qué fecha contable has dicho que va a ir esta operación? Entonces, si es en abril, va en abril, no le importa el asiento que tome, ¿ya? Ahora, registramos o revisamos este asiento que se ha hecho. Entonces tú ingresas solamente todas las cuentas orígenes a nivel 6 y automáticamente
por los centros de costo se hacen los 9 en línea, ¿no? Y tienes el asiento para poder revisarlo por acá. Hice la planilla de abril, de repente trabajo de abril hacia atrás, quiero hacer la de marzo, es igual, de repente es una planilla bastante estándar, todos los meses es igual, no hay ningún cambio, no hay nada que hacer, entonces simplemente lo que hago es, acá en el asiento, clic derecho, duplicar asiento. Entonces tengo un asiento idéntico al inicial, solo que tengo que hacer las actualizaciones necesarias. Me voy a marzo, por acá le pongo 31 de marzo, y el sistema, si damos cuenta, si no hay tipo de cambio, te va a molestar hasta que le pongas el tipo de cambio a esa fecha. Que la idea es que no te deje registrar nada si es que no hay tipo de cambio. Entonces vamos a marzo, efectivamente no hay ningún día de marzo que tenga tipo de cambio. Entonces ponemos a un costadito, le decimos un add, ¿ok? No pasamos el tipo de cambio que cargue inmediatamente, sabiendo que es un periodo previo. Entonces nos vamos al periodo marzo. Por acá le damos buscar. Se ve chiquito. He dicho que también se puede ir por la configuración normal de archivo. Ver acá, ya hemos hecho el de marzo. Le damos transferir. Y se va a actualizar a marzo todos los días. Actualizamos, cerramos. Listo. Con ello ya se actualizó el tipo de cambio. Entonces le damos 31 de marzo. Si nos damos cuenta, automáticamente al darle enter en la fecha contable, la fecha de documento y vencimiento se actualizan con la misma fecha. Es automático, no hay que cambiarlo ahí, simplemente le damos enter. Acá cambiamos el texto, lo hicimos marzo. Cuando le damos enter, nos pregunta, ¿quieres actualizar la glosa cabecera que has modificado al detalle? Depende, si le pone sí, lo va a actualizar, si no, lo va a dejar tal cual. Entonces le pone sí, por ejemplo, y ¿qué hizo? Actualizó el comentario de detalle también de esta glosa, ¿no? Será un poquito más grande ahí. Entonces no tengo que modificar valores de repente, las cuentas son las mismas, una planilla bastante estándar. Entonces no, lo único que actualizo acá es el periodo. Entonces le pongo marzo. Las fechas ya se actualizaron con la cabecera, todas se actualizan. Entonces yo digo, ok, esta es una planilla de marzo. Listo, vamos por acá y registramos. Listo. Entonces, si yo voy, cierro esto, digo acá, enter. Ya tengo la planilla de abril y le tengo la planilla de marzo registradas. Ambos con los mismos valores porque no han modificado. Si yo tuviese algo que modificar puntual para el periodo, lo modifico y vuelvo a registrar, claro, el comprobante. Listo. Ahí decía yo que hay varias casuísticas del tema de asientos contables. Si de repente para el viernes traen algunas casuísticas que tengan que quieran hacerlo para practicarlo en vivo. Lo practicamos acá un rato al inicio de hacer el tema de las facturas, junto con hacer las facturas con ISC. Y con eso les voy mostrando porque falta completar esta sección de asientos, que es importar del Excel, ver las monedas de sistema, un registro en moneda extranjera también, un asiento contable de moneda extranjera. Entonces, eso también nos está faltando. Y eso lo tocaríamos el día viernes, puntual. ¿Consultas? ¿De repente? Yo. Buenas noches, Edwin. O sea, Listo. Sí. mi consulta era la siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una factura, eh, por ejemplo, en el mes de abril, que nos emitieron Ujú. y la declaración lo pagaron en el mes de mayo? No, yo quiero que caiga el gasto en el mes de abril, pero que el IGB esté en mayo. En ese caso, Mm. Buen punto. Lo que vemos ahí manejamos provisiones. Entonces ahí también, por ejemplo, ahí tenemos que trabajar con la creación de los indicadores, un nuevo indicador de impuesto de tipo provisión. Tenemos que trabajar con la cuenta 16.7 y ese casito, por ejemplo, vamos a hacer la provisión completa. También lo tocamos el día viernes como parte del punto inicial. Escríbelo en el chat para que no se pierda la pregunta, la idea, porque igual continuamos acá, lo retomamos y lo vemos como punto inicial de la sesión del viernes, ¿no? Pero sí entendí la pregunta ahora sí. Es ya, provisión en el mes
y declaración en el registro de compras cuando pagues la detracción, que pasa mucho. Ujú, ¿No? ujú. Ya, está bien, muchísimas gracias. Listo. Bueno, nada, si no tenemos alguna consulta, nos vemos el viernes igual a las 7, porfa. Hoy día hemos empezado 7:15. Si porfa todos nos podemos conectar lo más temprano posible. Quiero empezar antes de, ¿cómo se llama? Antes del, o sea, que estemos todos, no quiero empezar antes de que falten, por llamarlo así. Entonces, para empezar 7:05, por ahí, a lo mucho. Así es que nada, nos vemos el día viernes. Listo, gracias.